Bueno, hoy vamos a avanzar con la siguiente unidad que correspondía a la unidad de análisis de muros. Les pedí que vieran unos videos para la clase de hoy donde básicamente en esos videos necesito que entiendan, comprendan la propiedad que vamos a evaluar en esta unidad, que es la rigidez del muro. De dónde viene esa expresión empírica que utilizaremos para calcular la rigidez. Miremos algunos conceptos iniciales sobre qué es un muro. A diferencia de los elementos que ustedes han venido trabajando hasta la última clase de análisis estructural y desde los cursos de estática y resistencia, ustedes trabajaban con elementos que eran lineales. Vamos a ver la diferencia entonces entre un elemento lineal y un elemento plano, como es un muro. El muro se define como un elemento plano. Las columnas, las vigas que ustedes han trabajado anteriormente son elementos lineales. ¿Cuál es la diferencia básicamente? ¿O de acuerdo a qué se clasifican? Elemento lineal. En un elemento lineal, como son las columnas o las vigas, cuando ustedes comparan las dimensiones de la sección transversal, llamemos este ancho, a esta h, y la altura del elemento, no, esta dejémosla como h, y esta dejémosla como e, como a. En un elemento lineal, siempre las dimensiones de la sección transversal, el ancho y la altura son menores, mucho menores en realidad, que la longitud o en este caso la altura del elemento. De acuerdo a eso se clasifica como un elemento lineal. Podríamos dejarlo definido de acuerdo a la longitud del elemento para que quede el concepto de lineal. Ese es el elemento lineal. Entonces en ese elemento lineal, la fuerza que domina, y ya lo vieron con todos los métodos que vimos, básicamente era el momento flector. Esta era la fuerza dominante. Muy bien, ahora ¿qué pasa con el elemento plano? En un elemento plano como es un muro, cuando comparamos su espesor con sus otras dimensiones, llamemos a esta dimensión L de largo y a la altura H. En un elemento plano, el espesor siempre va a ser la menor unidad. Siempre menor que la altura, siempre menor que la longitud del elemento. En este elemento plano, a diferencia del elemento lineal, el momento ya no es la fuerza dominante. Este elemento plano está dominado por el cortante. B entonces es la fuerza dominante. Es decir, que cuando hablamos de cómo falla un elemento plano como un muro, vamos a coincidir todos en que tiene una falla frágil. ¿Por qué? Porque la falla debido a cortante es una falla frágil, es una falla explosiva, simplemente el muro se agrieta. En el elemento que es lineal, como la columna o la viga, se puede llegar a una falla más dúctil. Una falla en la que el elemento progresivamente se va fisurando, se va deteriorando y usted puede ver ese mecanismo de fisuración. Entonces es una falla que da aviso, mientras la del cortante no da aviso. Muy bien, entonces nos vamos a centrar en estudiar qué pasa con los elementos planos, que básicamente vienen siendo los muros.
¿Cuál es la propiedad que necesitamos definir de esos elementos planos? Básicamente interesa determinar su rigidez. Es la propiedad más importante. Para evaluar su rigidez, vamos a establecer que el muro tendría dos posibles comportamientos. El muro tendría dos posibles comportamientos. Si este es el sentido del muro, nombremos en esta dirección X y en esta dirección Y en planta. Cuando el muro se ve afectado por un sismo en la dirección Y, según este esquema, si este es el espesor E, esta viene siendo la longitud L y la altura H. Cuando el muro o cuando el sismo llega en la dirección Y, tendríamos que la inercia en esa dirección sería igual. Donde pega la carga es la base, o sea, la longitud vendría siendo la base, la dimensión donde está la carga. Y la dimensión que está paralela al sismo es la altura, o sea, sería longitud por espesor al cubo entre 12. Esa sería la inercia para ese muro cuando el sismo llega en la dirección Y. Ahora, si el sismo llega en la dirección X, sismo en X, la cosa cambia. Donde la carga pega viene siendo la base, o sea, el espesor sería la base, y la dimensión que es paralela a la carga es la altura, sería la longitud, entre 12. Y es claro, es evidente, bajo la condición que el espesor siempre es mucho menor que la longitud, que la inercia en una dirección es más fuerte que en la otra. Para este caso, si el sismo llega en esa dirección Y, esta sería la dirección débil, y acá tendríamos la dirección fuerte. Para efectos prácticos de diseñar cualquier estructura a base de muros, lo que se dice es, yo no voy a considerar nada del aporte del muro en su dirección débil. Entonces esta dirección o esta inercia no la vamos a considerar. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeña, porque el espesor va a ser pequeño comparado a su longitud. Entonces, para efectos del diseño, nos concentramos en evaluar la rigidez del sismo en la dirección fuerte. Esa es la dirección que nos interesa. Y ahora, ¿cómo nos encargamos pues, de determinar que una estructura puede trabajar a base de muros si es que los muros solamente tienen una dirección fuerte? Muy bien, este sistema a base de muros requiere que existan muros en las dos direcciones principales de la estructura. Sistemas estructurales de muros. Requieren muros en las dos direcciones principales de la estructura. Muy bien, es decir,
Ya les muestro. Denme un momento. En el esquema estoy indicando un sistema estructural a base de muros, que si ustedes recuerdan la tarea que les quedó al principio del curso, donde les pedí que determinaran un concepto general de sistemas a base de muros, este sería un sistema de mampostería confinada. Entonces, en este sistema y en cualquier sistema a base de muros, debido a la condición que ya vimos, que los muros son fuertes en una dirección y débiles en la otra, una estructura debe tener muros en las dos direcciones principales. Llamemos a esta la dirección X y a esta la dirección Y. Entonces, cuando el sismo, por ejemplo, llega en esta dirección, que sería el sismo en la dirección X, debemos contar con muros en esa dirección. Voy a indicar cuáles serían los muros estructurales para este esquema. Aquí tendríamos un muro que funciona en esa dirección, aquí otro muro. Este muro bajo nos sirve estructuralmente. Ya vamos a ver algunas condiciones para definirlo como estructural. Básicamente necesitamos que un muro se una al diafragma. El diafragma, si no hay una losa, está generado por un sistema de vigas que amarran la parte superior. Entonces, todas estas vigas acá de corona serían las que generan ese amarre y los muros deben llegar a esa viga. Incluso por aquí se estaba indicando como un esquema de una posible losa. En otras palabras, que lleguen y toquen esa losa. Entonces tendría esos muros que estoy indicando en rojo, que serían los muros que estarían trabajando en la dirección X. Del otro lado tengo acá un muro súper largo y por aquí hay otro muro que en proyección como que no se vería. Ah, no, ahí se está viendo. Bueno, no sé si hay otro muro en esa dirección porque estoy viendo esta pared de este lado. Pero asumamos que hay un muro por ahí pequeño. Algo así. Entonces tendría una buena densidad de muros. Ahí por aquí hay otro que no se alcanza a visualizar muy bien, pero ahí está. Tengo una gran cantidad de muros en dirección X y la estructura estaría segura, habría que evaluarlo, pero probablemente es suficiente esa cantidad de muros. Tendría 5 muros en la dirección X. O sea que cuando el sismo tenga su máxima aceleración en la dirección X, la estructura está segura. Ahora tiene que ocurrir lo mismo con el sismo en la otra dirección. El sismo en la otra dirección sería en la dirección Y. Y acá tampoco tenemos problemas. Tenemos un muro súper largo en este lado. Sería el muro 1Y. Tenemos otro muro por acá también súper largo. 2Y. Y por acá internamente hay otro muro. 3Y. Hay menos muros en la dirección Y, sin embargo los muros que están en la dirección Y son más largos. Recordemos la inercia en el sentido fuerte, es la longitud al cubo. Entonces, los muros más largos van a ser los más rígidos. Esa estructura, como la estoy indicando, digamos que tendría una cantidad suficiente de muros en las dos direcciones para hacerla segura ante eventos sísmicos. Este es el concepto general para establecer un sistema a base de muros. Ahora, ¿cuáles son los sistemas a base de muros? Un resumen porque ustedes ya los definieron y voy a clasificarlos en dos grandes grupos. Muros en mampostería y tenemos varias clasificaciones que están en el título D de la NSR 10. Y tenemos muros en concreto, normalmente concreto reforzado. Esos son los sistemas generales más utilizados basados
en la rigidez de un elemento plano como es un muro. Muy bien. Ahora, teniendo esa definición, pues vamos a ver cómo se determina la rigidez, aunque no la voy a demostrar porque para eso están los videos que les pedí que vieran. Simplemente miremos la definición general. Rigidez lateral de un muro. Esta rigidez se establece básicamente analizando un muro sometido a un efecto lateral. Muy bien, entonces tenemos un muro al que le vamos a colocar una fuerza en la dirección fuerte del muro. Recordemos que la dirección fuerte sería analizar el sismo paralelo a su longitud. Bajo esa condición, pues es evidente que mi muro va a sufrir una deformación lateral. Esta deformación lateral es la que debemos determinar para poder calcular la rigidez del muro, porque recordemos que por concepto de rigidez, la rigidez es igual a la fuerza que se le aplica al elemento entre su desplazamiento. Ahora bien, este desplazamiento se establece que está debido al efecto de flexión y al efecto de cortante. Así que para demostrar la expresión con la que se calcula la rigidez del muro, lo que se hace es analizar el muro debido a esos dos efectos. Entonces, se analiza primero el comportamiento ante una fuerza cortante. La demostración no es compleja, se puede llegar a demostrar que ese desplazamiento ante una fuerza cortante es 3 veces el módulo de elasticidad por el espesor del muro por H sobre L por la fuerza lateral que se le está aplicando. Y lo mismo si se analiza el comportamiento del muro ante un momento. Recordemos que el efecto o la teoría mejor que analiza el efecto de la flexión pura es usando la ecuación de la elástica. Mediante este método, ustedes pueden ver los videos y ver que se demuestra que la deformación por flexión es igual a 4 veces módulo de elasticidad por espesor por la relación H sobre L al cubo por la fuerza que se le aplica al sistema. Entonces, como el desplazamiento total es igual a al desplazamiento debido a la flexión más el desplazamiento debido al cortante, pues simplemente se suman esos dos desplazamientos. Voy a factorizar de una vez. Voy a factorizar de una vez la fuerza cortante o la fuerza lateral que se le aplica. Entonces todo esto que está aquí está multiplicado por
F, que es la fuerza lateral, y es igual al desplazamiento. Recordemos que la rigidez es igual a fuerza entre desplazamiento. Entonces, esto que estoy sombreando en este momento, pues lo tengo que pasar al otro lado a dividir. Y con eso, la rigidez del muro, K sub 0, porque es una rigidez inicial, después vamos a hablar de otras rigideces, es igual a una relación entre el módulo de elasticidad por el espesor dividiendo al efecto cortante, que es 3H sobre L, más el efecto de flexión 4H sobre L al cubo. Esta es la rigidez básica de un muro. Rigidez evaluada para un muro cuyos materiales son conocidos y geometría conocida. Muy bien, entonces para este muro determinamos la rigidez de esta forma. El módulo de elasticidad es conocido, el espesor es conocido, la longitud del elemento es conocida y la altura del elemento es conocida. Esa es la expresión general para calcular la rigidez lateral de un muro. Y la que les había dejado en el video para que ustedes pues establecieran básicamente de dónde se obtienen estos desplazamientos debido a cortante y debido a flexión, que es la base de toda esta demostración. Muy bien. Dicho eso, vamos a analizar algo más sobre la rigidez o conociendo el concepto de rigidez, vamos a clasificarlos en dos tipos: muros cortos y muros largos. Muros largos. Los muros cortos van a ser aquellos muros en los que cuando comparamos la longitud del muro con la altura del muro, pues vamos a tener que la longitud es menor que la altura. Si esa condición se da, entonces la relación H sobre L, ¿a qué sería igual? ¿Mayor o menor que 1? Si la longitud es menor que la altura, esto sería mayor que 1. Luego, esa relación H sobre L al cubo sería mucho mayor que 1. Y ahora, recordando el concepto de rigidez, que es igual a módulo de elasticidad por espesor por 3 H sobre L más 4 H sobre L al cubo, pues tenemos que este valor H sobre L puede ser igual que 1 o mayor que 1 y este mucho mayor que 1. Con esa condición, entonces, la rigidez de los muros cortos es una rigidez baja. Estos muros de rigidez baja
digamos que es difícil incluso clasificarlos como muros. En realidad van a tener un comportamiento más asociado a una columna. Entre más grande sea la diferencia entre su longitud y la altura, se va a parecer mucho más a una columna. En cambio, los muros largos, que básicamente son los que se buscan en este tipo de estructuras o de sistemas a base de muros, tenemos que cuando comparamos longitud y altura tendríamos lo siguiente. La longitud es mayor que la altura. Luego, si eso se cumple, entonces la relación h sobre L es menor que 1 y h sobre L al cubo mucho menor que 1. Evaluando de nuevo el concepto de rigidez y teniendo que la rigidez ahora lo que está dividiendo en la parte inferior, que es la relación h sobre L, pues es menor que 1, nos va a dar una rigidez alta. ¿Listo? Nosotros buscamos normalmente que los sistemas a base de muros tengan este comportamiento, una rigidez alta. Si eso se cumple, entonces cuando ese muro falle, se va a caracterizar porque aparece una grieta en la diagonal. Ese muro falla debido a una grieta en la diagonal. Si usted en su casa tiene un sistema a base de muros y por ejemplo tiene grietas en este sentido, muy probablemente esa grieta se debe a que por aquí hay un toma y lo que hacen normalmente en obra es que rompen el muro para colocar ese toma y los muros en mampostería, como la mampostería es tan frágil, pues se van fisurando. Esto más que algo estructural es una fisura funcional que le genera quizás cierta inseguridad al muro. Las grietas que son peligrosas son las que son diagonales y cuando digo grietas porque tú probablemente vas a ver pasar la luz a través de esa grieta. En una fisura es un espesor muy pequeño, difícil de ver y la luz no va a pasar a través de la fisura. Hay otras formas en las que puede fallar el muro. Si tenemos, por ejemplo, mampostería confinada, si ustedes ven grietas que van paralelas a la pega, a ese mortero con el que se pega el ladrillo, ahí hubo quizás una grieta de adherencia entre los dos materiales. Esa también se puede definir como una falla estructural, pero no tan peligrosa como una grieta diagonal. Esta grieta diagonal que les estoy presentando aquí es una grieta que solo se va a presentar si llegó un sismo y afectó la estructura, porque esa grieta es debida al efecto de una fuerza axial, probablemente de origen sísmico, que empieza a empujar lateralmente el muro. Esa sería la forma en la que falla este muro, es decir, que asociado a esa alta rigidez, tenemos una falla frágil. Contrario a los muros de rigidez baja, que esos muros que se comportan más bien como una columna van a tener la siguiente forma de falla. Se van a aplastar o se van a tensionar sus esquinas. Entonces usted va a ver, obviamente, también debido a una fuerza sísmica, que se empieza a deteriorar todo este concreto en las esquinas, básicamente porque ahí hay una concentración de un momento grande. Por eso es un elemento dominado por la flexión, o sea, él va a fallar por la flexión. ¿Qué pasa? Que ese deterioro es progresivo. A diferencia de esta grieta que se generaba cuando el muro es largo, la falla del muro corto, debido a un efecto de flexión, va a ser una falla progresiva. Usted va a ir viendo cómo se empieza a deteriorar el muro. Por eso, a estos muros de rigidez corta se les asocia un tipo de falla dúctil
una falla que da aviso, una falla que usted puede visualizar. Estos serían entonces a grosso modo los conceptos generales que vamos a manejar o que requiero que manejen de la parte de los muros. De todo lo anterior, concluimos entonces, primero, necesitamos muros en las dos direcciones principales de la estructura. Segundo, necesitamos, quizás, en la medida de lo posible, que los muros tengan una alta rigidez, es decir, hablar de muros largos. Y tercero, y no menos importante, la propiedad que nos interesa evaluar para determinar cómo funciona o cómo trabaja un sistema de muros viene siendo la rigidez. Hagamos entonces un ejercicio con estos datos. Denme un momento. Muy bien, este sería el esquema de esa estructura. Creo que voy a tener que subirle. ¿Ustedes alcanzan a ver las cotas, las longitudes de los muros? ¿O muy poco? Vale, entonces vamos a subir un poco. ¿Qué color será? ¿Un azul? Pero no subió. Ah, 5. Vamos a ver si ahí mejora. Si no, igual yo les voy mostrando porque si no me queda muy grande. Ahí creo que mejoró algo, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que vamos a determinarle a esta estructura? Es una estructura de un piso. Vamos a definir que la altura de piso es igual a 2.70 metros. Vamos a establecer que el sistema es de mampostería confinada, mampostería de arcilla. Entonces el módulo de elasticidad lo vamos a tomar de 5.500 megapascales. Esto es un dato para este curso. Sin embargo, ese módulo de elasticidad, los que vayan a ver la electiva de mampostería confinada, no sé en qué semestre va esa electiva, pero por allá donde empiezan a diseñar ya estructuras en mampostería de 1 y 2 pisos, este dato del módulo de elasticidad, digamos que lo van a calcular de acuerdo a las propiedades del ladrillo, a las propiedades del mortero de pega. Aquí lo vamos a tomar como dato. El espesor de todos los muros lo vamos a definir de 12 centímetros. También es otro dato. Ese espesor está ligado al tipo de ladrillo. El ladrillo más común es el ladrillo que tiene 12 centímetros de espesor, tiene como 7 centímetros de altura y el largo es alrededor de 25 a 30 centímetros. Ese espesor, el que yo les estoy dando de 12 centímetros, es como si colocáramos el muro como yo lo estoy dibujando. Listo, entonces aquí tendríamos, coloquémosle 30 centímetros de forma general. Hay una clasificación que ustedes es bueno que la vayan manejando, se la vayan aprendiendo.
y es el tipo de muro según el espesor. Clasificación del muro según el espesor. Tenemos tres posibles clasificaciones. El muro más común es el muro tipo soga. El muro en soga es cuando el espesor del muro coincide con esta dimensión de 12 centímetros, o sea, es un espesor de 12 centímetros. Ese es el más común, es el más utilizado. Otro no tan utilizado, pero que en algunos casos se requiere cuando necesitamos más espesor del muro, es muro en tizón. Este muro en tizón se arma de forma que el espesor vienen siendo los 30 centímetros. O sea, vas a gastar más ladrillo porque vas a tener que colocarlos dándole el espesor del muro los 30 centímetros, pero pues es porque así se requiere. Son muros mucho más gruesos. Y el último muro es muro en papelillo. Este muro en papelillo, al menos en zonas de alta sismicidad como Popayán, no se permite, que sería que el espesor sea igual a los 7 centímetros, la menor dimensión. El muro, o de acuerdo al espesor que yo les estoy dando, estaríamos hablando que el muro se está localizando como muro en soga, muro tipo soga, de acuerdo a esa clasificación. Muy bien, ¿qué más vamos a definir? Vamos a establecer cuáles son las condiciones para que un muro sea estructural. Voy a colocar esta foto acá para que me quede ordenado todo. Condiciones para clasificar un muro como estructural. Las condiciones básicamente son las siguientes. La primera es un muro continuo sin aberturas. Siguiente condición. Debe ser un muro que se amarra al sistema de diafragma que pueden ser vigas de amarre o losa. Tiene que ser un muro que llegue hasta ese nivel, o sea, los muros bajos no se permiten. En otras palabras, se define como un muro que tiene que estar pisado por la losa, en contacto por la losa. La tercera clasificación es para estructuras de más de dos pisos, de más de un piso, perdón, que el muro debe iniciar en la cimentación y continuar hasta la losa o la cubierta. Esta última condición la vamos a ver un poco más clara cuando analicemos muros de dos pisos. Esas son entonces las tres condiciones para clasificar esos muros como estructurales. Esta estructura es de un solo piso, así que la única condición es establecer que no hay ninguna abertura en el muro. Voy a mostrarles una fachada, a ver si aparece aquí. Aquí está. Para mostrarles, al menos en fachada, los muros que estamos viendo. Esta sería la vista en fachada de esa vivienda. Es como si me ubicara aquí enfrente de la estructura y es lo que estoy viendo.
En esta parte, por ejemplo, vemos que hay 3 muros pequeños, en realidad son como columnas, de 44 o 43 centímetros. Son estos elementos que se están indicando por aquí, bien pequeños. Aquí tenemos las 3. Esos ya sabemos que van a funcionar. Si se clasifican como muros, van a ser muros cortos. Muros que probablemente están dominados por la flexión. Esto que vemos aquí más bien es un acabado que se le da, pero el muro es continuo en esta zona de 2.15 metros. Ahí estaríamos viendo todo este muro. Voy a analizar la estructura como de un solo piso. ¿Listo? Hagan de cuenta que el segundo piso ahorita no lo vamos a considerar solamente un piso. Entonces, incluso si aquí había sido mejor colocar solamente la vista sin el segundo piso para que ustedes no vayan a asumir otra información. Creo que así. Bueno, ahí más o menos estoy indicando otra vez dónde están esos muros de fachada que estamos viendo. Y entonces se está cumpliendo la condición que sean muros continuos, que no tengan ningún tipo de afectación, o sea, yo los veo continuos, llegando hasta la losa. Vamos a asumir que en este nivel, por ejemplo, hay una losa maciza y entonces los muros están llegando a ese nivel. ¿Listo? Esos serían los muros de fachada. 3 muros bien cortos de fachada. Muy bien. Vamos a enumerar los muros en las 2 direcciones principales de la estructura. Voy a establecer ese sentido como el sentido X y este sentido como el sentido Y. Con base en esa condición, entonces los muros en X van a ser todos los que están paralelos a la dirección X. Es decir, sería este muro aquí tendría este muro, este muro, este muro, los voy a indicar, lo estoy indicando en color zapote. Este muro, muro en dirección X, muro en dirección X, por aquí otro y miren otro. Miren que este no lo mando continuo hasta el final. Si vemos, aquí hay una abertura, es el patio. Entonces el concepto es que el muro tiene que llegar y amarrarse al diafragma. El diafragma para este caso lo está haciendo todo este sistema de cubierta. Entonces los muros tienen que estar pisados por esa cubierta. Para el caso de los muros de patio no los consideramos y nunca se considera un muro de patio como estructural por esa condición, porque no está pisado por la cubierta. Entonces aquí voy a proyectar el vacío, sería este, el patio, y ahí delimitamos pues la longitud que es estructural para cada muro. Esos serían los muros en dirección X, tendría entonces en total un muro 1X, 2X, 3X, por acá está el 4X, 5X, 6X, 7X, 8X y 9X. 9 muros en la dirección X. Y ahora miremos qué pasa en la dirección Y. Otro color. En la dirección Y
tengo menos cantidad de muros, pero unos muros mucho más largos. Este sería un muro que estoy indicando en azul. Por aquí tengo otro muro, 2. Por aquí hay una mochetica muy pequeña, no la voy a considerar porque es muy pequeña. Este sí lo voy a considerar, 3 y 4 muros. Casi lo indico mal, recordemos que solamente hasta el patio, o sea que este sería el cuarto muro. Entonces tendría el muro 1Y, 2Y, 3Y y 4Y. ¿Listo? Esa sería la configuración de la estructura vista en planta. ¿Alguien tiene alguna duda de esa parte o para todos está claro cómo estoy definiendo los muros estructurales? ¿No hay dudas? Gracias. Muy bien, entonces con esa información y aprovechando virtualidad, voy a configurar el cálculo de la rigidez en una hoja de Excel, que es lo más fácil. Recordemos, la rigidez básica, esta rigidez es para muros de un piso, simplemente es módulo de elasticidad que se está dando como dato, espesor que es dato sobre 3 veces H sobre L más 4 veces H sobre L al cubo. Esa es la expresión que voy a configurar, con la que vamos a calcular la rigidez de cada uno de los muros de esa estructura. Están viendo nuevamente la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Y las dos pantallas, o sea, la mitad en Excel. ¿Sí? Muy bien, entonces dijimos el módulo de elasticidad era constante de 5500 megapascales. Tenemos el espesor del muro en metros de 12 centímetros. Tenemos la altura, también constante, en metros de 2.70 metros. Ok, ahora vamos a calcular la rigidez de la siguiente manera. El primer dato que requiero es la longitud en metros. Miremos cuántos muros dijimos en la... Comencemos con la dirección X. 9 muros. La longitud de cada muro. El muro 1X, voy a acercar un poco más la pantalla. El muro 1X tiene 44 centímetros. El muro 2X tiene 43. Igual que el muro 3X, 43 centímetros. El muro 4X tiene 2.15 metros. El muro 5X, 2.11. El muro 6X tiene 0.45. El 7X, 0.60. Muy bien, algo importante, les voy a mostrar, ya que les estoy mostrando todas las pantallas en AutoCAD. Miren este muro, lo tengo acotado.
desde donde termina y llega y se acota hasta la intersección con el otro muro perpendicular. Es la forma correcta de hacerlo, porque esto se va a fundir o cuando se haga en obra como un todo. ¿Listo? Entonces el muro, algunos lo acotan solamente hasta aquí, pero estarían castigando fuertemente a la estructura. O sea, en realidad la estructura funciona como con una traba en ese punto porque el otro muro se une perpendicularmente. Así que para efectos generales yo les recomiendo acotar siempre hasta tocar la intersección con el otro muro en la dirección perpendicular, o sea que la longitud sea la mayor posible. Muy bien, entonces voy acá a muro 8X, creo que era el que estaba mostrando ahí, pero punto 75, y el muro 9X 3.20. Con esos datos ya se tiene todo. Voy a sacar la relación H sobre L para definir lo que es un muro corto y lo que es un muro largo. Entonces H sobre L, H es igual a 2.7 metros. Ay. 2.7 metros entre la longitud del muro. Muy bien, habíamos dicho entonces anteriormente la clasificación entre muros largos y muros cortos. Los muros cortos, esta relación H sobre L era mayor que 1 y para los muros largos H sobre L menor que 1. Aquí podemos colocar una columna con clasificación. Simplemente, dime. Gracias. Listo. Entonces, si este valor es mayor que 1, estaríamos con muro corto y de lo contrario va a ser muro largo. En esta dirección vamos a ver que solamente hay un muro largo que sería el último y está cercano a la unidad, este de 320 es el único. El resto de muros se clasifican como cortos, es decir que van a tener una falla más asociada al efecto de la flexión, una falla más dúctil. Usted va a ver cómo se va fisurando. Este largo tiene una mayor rigidez, es el más rígido de todos, pero su falla va a ser mucho más frágil porque está dominado por el cortante. Muy bien, ahora con eso simplemente calculamos la rigidez utilizando la expresión. Esta rigidez me da en unidades, ustedes lo pueden verificar, de kilonewton sobre metro. Y es la rigidez básica K sub 0. Entonces, esta rigidez es igual al módulo de elasticidad. Recordemos que está en megapascales. Para pasar de megapascales a kilonewton metro cuadrado, entonces un megapascal es igual a 1000 kilonewton metro cuadrado. Entonces multiplico ese valor por 1000 y por el espesor del muro en metros, está perfecto, y esto lo divido entre 3 veces la relación H sobre L, que ya se calculó, más 4 veces esa misma relación, pero al cuadrado. Ay.
Aquí no sé en este teclado cómo sacar ese exponente. Vamos a adivinar, si no me sale entonces lo hago de otra manera, vamos a hacerlo de otra manera. A ver, no, es que este no tiene teclado numérico. Bueno, voy a dejarlo así, 4 por... Este... al cubo. Listo. Esa es la rigidez que me está dando, súper bajita. Obviamente estos no son ni muros. Si alguien los quisiera clasificar, lo correcto sería clasificarlos como columnas. Son muy bajitos. Vamos a dejar esa rigidez en enteros. Y entonces se repite para todos los muros. Hay algo que no amarré. Pues esto. Y este. Muy bien. Los muros cortos de 44, 43 tienen una rigidez muy bajita. Miren estos muros de 2.15, de 2.11. Miren, la rigidez no es para nada lineal. Si usted tiene un muro de 2 metros y por cosas que quiera hacer de modificaciones, quiere dividir ese muro y piensa colocar otros dos muros de 1 metro, dos muros de 1 metro, dice pues tengo dos muros que me suman la misma longitud. Esos dos muros de 1 metro no van a igualar ni cerca la rigidez del muro total de 2 metros. El muro de 2 metros va a ser siempre mucho más rígido que dos muros de 1 metro cada uno. La rigidez de los muros no es lineal. Entonces, vemos cómo se incrementa esa rigidez considerablemente para esos muros un poco más largos. Esta sería la rigidez de todos los muros en la dirección X. Vamos a ver qué podemos interpretar con esa rigidez. Ya tenemos el cálculo de la rigidez, o sea, ya sabemos qué tan rígidos son los muros en esa dirección de la estructura. Vamos a definir una distribución de una fuerza sísmica. Veamos una siguiente condición. Digamos que tenemos una barra muy rígida unida a un sistema de resortes. Unida a un sistema de resortes. Muy bien. Cada resorte tendrá su propia rigidez. Caso 1. Si a ese resorte o a esta barra rígida mejor, esta es una barra rígida, le aplicamos una fuerza en esta dirección, hagan de cuenta que esa es la fuerza sísmica, mis resortes van a reaccionar. Toda acción tiene su reacción. Entonces, vamos a decir que esta fuerza es la acción. El sismo. Mi estructura, ¿cómo responde? Responde con una reacción. La misma fuerza en sentido contrario, una reacción. Si se cumplen algunas condiciones, que básicamente es que estas fuerzas sean colineales, entonces todos mis resortes se forman una misma cantidad, es lo que se establece. ¿Listo? Y eso bajo la condición que todos los resortes tengan la misma rigidez. Entonces,
En ese sistema de resortes, digamos, todos los resortes tienen la misma rigidez K1, K1 y K1. Así que cuando genero esa fuerza, me aparece un desplazamiento que va a ser constante en todos los resortes y es igual a delta. ¿Listo? Ahora yo quiero saber de esa fuerza total con la que está respondiendo la estructura, con cuánta fuerza responde cada resorte. Quiero saber cuál es la reacción en este resorte, cuál es la reacción en este resorte, cuál es la reacción en este resorte, cuál es la reacción en este resorte. Cada resorte va a aportar para la reacción total que tiene la estructura. ¿Cómo va a aportar cada resorte en función de su rigidez? Para que esto se desplace así igualito es porque les decía todos los resortes tienen la misma rigidez. Si esa condición se da, entonces si todos los resortes tienen la misma rigidez, la condición es que la reacción por cada resorte va a ser igual a la fuerza total que le estás aplicando al sistema entre el número de resortes. Para este caso, R1 sería igual a la fuerza entre 4 resortes que tiene el sistema, si todos los resortes tuvieran la misma rigidez. Ahora, pues es evidente que en las estructuras normalmente los elementos no tienen la misma rigidez. Entonces, si hay diferente rigidez de los resortes, lo que haríamos sería determinar un porcentaje, establecer que lo que aporta cada resorte va a ser en función de la rigidez. Va a ser igual a la rigidez del resorte I sobre la sumatoria de la rigidez de todos los resortes. El resorte que sea más rígido tomará más fuerza. A este factor se le denomina como factor de distribución. Factor de participación mejor. Factor de participación sísmica. Me define entonces qué cantidad de la fuerza sísmica me va a tomar en términos de mi estructura cada muro. Ya tenemos la rigidez. Sin hacer el cálculo, pues uno diría, obviamente, los muros que son más rígidos, estos muros de 2.15, de 2.11 y de 3.20 van a ser los que van a tomar más fuerza sísmica. Miremos cómo nos daría ese porcentaje de distribución. Lo que haríamos sería sumar la rigidez de todos los resortes, sumo esta rigidez y aquí tendría entonces la rigidez total. Muy bien, o sea que el porcentaje de participación sería igual. Para el primer muro, el muro que tiene 44 centímetros, sería igual a la rigidez de ese muro, 700 kN sobre metro, sobre la rigidez total, 252.083 kN metro. Ese sería entonces el porcentaje de distribución. Si lo queremos dejar que se vea en porcentaje una vez, multipliquémoslo por 100. Del punto 27.28 da ese porcentaje de participación, o sea, eso es nada. Y así lo hacemos para todos los muros. Entonces, la rigidez del siguiente muro, ¿cuánto sería? Perdón, el porcentaje de participación sería la rigidez de ese muro sobre la sumatoria de todas las rigideces de los muros en esa dirección. Así que aquí lo que voy a hacer es amarrar este dato. Ah, no, ese no.
la sumatoria y ya está. Esos serían los porcentajes de participación, este último no va. De modo que si hago sumatoria, pues aquí me tiene que dar el 100%. ¿Listo? Aquí les voy a colocar el ejemplo. Entonces, para el muro 1X, la rigidez del muro 1X es igual a 700 kN por metro. La sumatoria de la rigidez en X, o sea, total, valga la redundancia, es igual a 252.083 kN metro. Luego, el porcentaje de participación simplemente es igual a 700 entre 252.083%. Esto me da 0.28%. Están todos los porcentajes. ¿Qué podemos analizar con esos porcentajes? El muro 9X, el último, es el que más aporta, está tomando más del 50% de cualquier sismo que afecte la estructura. Llegó un sismo que tenía una magnitud de 100 kN. De esos 100 kN, 53 kN se van para el muro 9X, el muro que tiene la longitud de 320. O sea que si a ese muro de esa estructura le pasa algo, si al dueño le da por hacer una puerta en la parte de atrás porque compró el lote de atrás y va a extender la estructura, miren la afectación que se le estaría haciendo a la misma. Le estás debilitando el muro que era más importante, el que estaba tomando más del 50% de la carga sísmica. ¿Qué están haciendo las mocheticas en la parte de adelante? Parece que no trabajaran, no llegan ni al 1%. Sin embargo, se necesitan porque si no la parte de enfrente queda muy débil. Pero en términos de rigidez, esas mocheticas de la parte de enfrente no le están ayudando en nada a la estructura. O sea, ni el 1% de la rigidez total llegan a sumar. Entonces, son elementos que uno diría, pues los puedo quitar. Los puedes quitar, sí, pero dejas más débil a la estructura en la parte de enfrente porque necesitas elementos para tomarlos. La solución, si uno quisiera optimizar esa estructura, es junte esas mochetas y haga un muro largo de 1,20 o de 1 metro si quiere. Y ese muro va a ser mucho más rígido que 3 muros de 40 centímetros. Esa sería una posible solución. Muy bien, ¿esa parte está clara? ¿Ese análisis está claro para todos? Ok, entonces, digamos que se define que el sismo que afecta la estructura es igual a fuerza sísmica del primer piso, dejémoslo de 310 kilonewton. Entonces, si esa es la fuerza sísmica total que afecta a la estructura, con estos datos podemos determinar con cuánta fuerza sísmica habría que diseñar cada muro. El sismo total que va a llegar a la estructura, entonces es igual a 310 kilonewton. Muy bien, esa es la fuerza sísmica total. Entonces, si yo quisiera, voy a ampliar esta vista, si yo quisiera determinar cuál es la fuerza sísmica por muro, pues lo único que tengo que hacer es esa fuerza sísmica total, multiplicarla por el porcentaje de participación. Y ahí estaría la fuerza con la que habría que diseñar cada muro.
¿Cuáles son los muros más importantes? Asociado a la rigidez, los muros más importantes son los muros de más de 2 metros y de 3 metros. Esos son los más importantes de la estructura. Los que habría que proteger, de afectaciones, pues porque de debilitarlos estaríamos debilitando un gran porcentaje de la misma. Recomendaciones adicionales. Se han establecido algunas recomendaciones adicionales para definir si un sistema de muros está bien configurado o no. Básicamente, esas recomendaciones adicionales están ligadas a garantizar que la estructura no tenga un sentido más fuerte y un sentido más débil. Esa es una. Y la otra, que ya se las mencioné indirectamente hace un momento, que ojalá la responsabilidad de un sismo no recaiga en más de un 50% sobre un muro. Lo ideal en un sistema de muros es que todos los muros aporten más o menos la misma rigidez para que haya una buena distribución. Porque si un muro se lleva gran porcentaje de esa participación, ese muro es crítico, y si la estructura falla por ahí, digamos que está fallando ya el 50% de la misma. Verifiquemos entonces esas condiciones de funcionalidad de la estructura. Verificaciones adicionales. Entonces, en las verificaciones adicionales, lo primero es que ningún muro tenga más del 50% de participación sísmica. Esa evidentemente vimos que no se está cumpliendo, por muy poco, pero no se está cumpliendo, o sea, hay que mejorarlo. La otra condición es una condición de comparar las rigideces. Denme un momento que se me perdió. Ya. El otro requisito está definido con un control de torsión. Este control de torsión me establece que cuando calculemos las rigideces en una dirección o en la otra de la estructura, para un piso de la estructura se debe cumplir que la sumatoria de la rigidez total en cualquier dirección, en X o en Y, pero que sea la menor, debe ser mayor o igual al 10% de la sumatoria de la rigidez, ya sea en X o en Y, mayor. Esas dos condiciones son condiciones de funcionalidad. Entonces, respecto a los resultados que tenemos, en la primera tenemos la condición que un muro se está llevando más del 50%. Está cercano, o sea, se puede mejorar fácilmente. Vamos a hacer la otra verificación para concluir si solamente se mejora esa condición o necesitamos modificar más condiciones en la estructura. ¿Cómo mejoramos esta condición?
no es una opción debilitar a la estructura, o sea, decir, es que este muro está muy rígido, pues volvámoslo un poco menos rígido, disminuyámosle la longitud. No es una condición, estás debilitando la estructura. Lo que tienes que hacer es aumentarle la rigidez a todos los muros que faltaron o a algunos de esos muros, para que si le aumentas la rigidez a esos muros, pues el porcentaje de participación de ese muro de 320 va a disminuir. Esa es la opción más eficiente. ¿Cómo aumenta la rigidez de los otros muros? Recuerden la expresión de rigidez. A mayor módulo de elasticidad, más rígido es el muro, o sea, puedes mejorar los materiales. A mayor espesor, más rígido es el muro. Recuerden que estamos trabajando con muros en soga, o sea que podrías pensar en colocar algún muro en tizón. Yo dejé todo para que fuera en función de un espesor constante, pero digamos que yo podría colocar aquí el espesor como variable. Todos están con el espesor de 12 centímetros. Todos con el espesor de 12 centímetros. Entonces yo podría decir, por ejemplo, mira, vamos a volver unos muros tizón, si queremos los que están ahorita con la rigidez más cercana al muro largo que tiene un 53%. Entonces pasemos estos muros a tizón, este muro. Mire, pasé el primer muro a tizón, o sea, le puse un espesor de 30 centímetros. Va a ser un muro que se va a ver gordo en la estructura. Pero con eso ya le bajé el porcentaje de participación al muro 9X. Ya bajó a un 39%. Y el muro en tizón subió su porcentaje de participación. Con esa condición las cosas mejoran. ¿Qué es lo que estoy haciendo en la estructura? Recordemos cuál es el muro. ¿Cuál fue que modifiqué? El de 215. En la estructura estaría diciendo que este muro lo vuelvo tizón. Entonces lo vuelvo más grueso que los demás. Queda mucho más grueso. Eso no les gusta mucho a los arquitectos, ni al dueño, obviamente. Pero es una condición estructural que se está cumpliendo para garantizar la seguridad de la estructura. Y si se tiene que hacer, pues se tiene que hacer. Lo que estamos haciendo aquí es una parte inicial previa al diseño. Con el diseño vienen otras cosas que ustedes verán, los que se vayan al curso, a la electiva de estructuras de mampostería, verán que hay una cantidad de requisitos que hay que cumplir para el diseño de estas estructuras, pero esta es una primera parte en donde garantizamos y jugamos con la rigidez para asegurar el comportamiento de la estructura. Esa es una primera solución, voy a resaltarla. Esta hoja yo se las comparto, esta hoja de Excel. Igual ustedes la podrían hacer, pero yo se las comparto para que tengan claridad de los datos que se está utilizando. Lo que hice fue modificar este muro, queda en tizón, y con eso ya hago que cumpla la condición que antes no estaba cumpliendo. Ya todos los muros tienen menos de un 50% de participación. O sea, hay una distribución de las fuerzas mucho más recomendable. Vamos por la siguiente condición. La siguiente condición decía un control de torsión. Es verificar que las direcciones, que una dirección de la estructura no quede más fuerte que la otra dirección. Para eso necesito calcular la rigidez en las dos direcciones. Esta sería dirección X. Y ahora vamos a hacer lo mismo para la dirección Y. Muy bien, entonces en la dirección Y tenemos, vamos a ver otra vez los datos. Tenemos solamente 4 muros en la dirección Y. Entonces voy a eliminar.
Muy bien, la longitud del primer muro 760, la longitud del segundo muro 2.66, la longitud del tercer muro 1.76 y la del cuarto muro 7.68. Son 4 muros, pero tenemos unos muros mucho más largos que en la otra dirección. Voy a dejar todos los muros con espesor de 12 centímetros, o sea, en soga. Tenemos dos muros largos, los muros de 7.6 y de 7.68 son muros largos, los otros dos muros son cortos. La rigidez mucho más alta. Porcentajes de participación. Aquí no hubo que hacer ninguna modificación. Los muros, todos los muros tienen menos del 50% de participación. Está ok, no modificamos nada. El muro más importante de todos estos, bueno, estos dos de los lados son los más importantes, esos dos largos en los lados. Normalmente esto es una casa medianera, o sea que con seguridad hay casa al lado y lado, así que es poco factible que al dueño se le ocurra hacerle una abertura a esos muros largos. Pero en cualquier caso serían los que más habría que proteger. Muy bien, entonces teniendo esta rigidez total, miremos. Vamos a hacer esa verificación de rigideces. Para este ejemplo, tendríamos entonces que la sumatoria de la rigidez en la dirección Y me está dando de 119.000, de 1.193.267 kilonewton por metro. Y la rigidez en X estaría dando de 300. Ya la rigidez en X, yo ya le coloqué el muro en tizón, lo voy a dejar como tal, muro en tizón, estaría dando de 336.775 kilonewton metro. Evidentemente la rigidez menor está en la dirección X, esta es la rigidez menor y esta va a ser la rigidez mayor. Entonces, lo que hago es sacarle el 10% a la rigidez mayor. Entonces, el 10% de la rigidez mayor de 1.193.267. Y la comparo contra la rigidez menor, que está dando de 336.000. La rigidez mayor, el 10% de la rigidez mayor sería entonces 119.327 kilonewton metro. Cuando comparamos, entonces vemos que la rigidez menor, 336.775, es mayor al 10% de la rigidez mayor, o sea que estaríamos ok. No hay que hacer ninguna modificación en este caso. En caso de no cumplir, ¿qué te está diciendo esa verificación? Pues que tienes un sentido que está más rígido que el otro, o sea que tu estructura va a empezar a torcerse durante el evento sísmico. Te está pidiendo que aumentes la rigidez, ¿listo? Para evitar esta condición. Eso es lo que básicamente se establece con esta verificación de rigideces. ¿Esto está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces denme un momento y ya terminamos.
Muy bien, en la norma, esa verificación de rigidez está dada para la mampostería estructural en el capítulo de 1.4. Se los voy a dejar aquí definido en las notas de clase. ¿Listo? Ahí está de por qué, um, como parte de requisitos generales, hacer esa verificación de rigidez. Obviamente estoy tomando esa condición, la última parte que establece que para edificaciones de 1 y 2 niveles la relación es del 10%. ¿Listo? Ahí está. Con eso finalizamos esta primera parte. La estructura estaría verificada para las dos condiciones esenciales. Y también ustedes ya saben pues cómo calcularían la fuerza sísmica teniendo como dato el porcentaje de participación. El próximo lunes hacemos la extensión de un ejercicio, e incluso de este mismo ejercicio, pero ya para una estructura de 2 pisos. Les voy a mostrar simplemente el segundo piso de esta estructura, que como les decía es una estructura real, y ver pues cómo dan esos porcentajes de distribución.